Muy bien, feliz tarde, que Dios nos bendiga. Y bueno, vamos a terminar la segunda, vamos a hacer la segunda parte y vamos a terminar el estudio de Apocalipsis 11, la bestia. Bueno, el título de esta segunda parte es la bestia del abismo, ¿ya? Nosotros de antes estudiamos hasta el versículo 6, si no estoy mal, déjenme ver. Sí, hasta el versículo 6 estudiamos, ¿ya? Entonces en esta tarde vamos a empezar el estudio del versículo 7 hasta el versículo 14, ¿ya? Del 7 al 14. Y aquí nos habla de algo muy interesante. Nos habla de una bestia, ¿ya? Bueno, y nosotros creo que ya hemos estudiado las bestias. ¿Qué significa una bestia? Una bestia puede significar un reino, puede significar un reino, o puede significar un rey, ¿ya? Una nación, que básicamente es lo mismo. Sí, nada, o incluso puede significar una ideología política. Listo, todo eso puede significar una bestia, pocas palabras, ¿ya? Y aquí vamos vamos a justamente a Apocalipsis 11, versículo 7. Y nos dice automáticamente: cuando haya concluido su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Listo. ¿Qué pasa con los dos testigos? Dice que van al final de este largo periodo de persecución que ellos tienen, dice que al fin y al cabo ellos terminan muertos, los vencen, ¿verdad? Es lo que dice textualmente la palabra de Dios. Son derrotados, ¿ya? Después de esta larga guerra que duró, ¿cuánto? 1260 días aproximadamente. Dice que los dos testigos son lastimosamente derrotados, ¿ya? Pero miren, es interesante, ¿no? Dice, con los dos testigos, dice, terminan su testimonio, o sea, cuando terminan su periodo profético, ellos cumplen su misión. Y a la final ellos cogen y bueno, cesan, ¿no? Así de simple. Ahora, qué interesante. ¿De dónde sale esta bestia? Cuando nosotros recordamos el estudio de Daniel, las bestias salían del mar, ¿ya? Tenemos las bestias que salían del mar. Muy bien. ¿Qué significaba mar? Significaba mucha gente. Podríamos ponerlo aquí entre comillas, el mundo entero. Eso significaba el mar, ¿ya? También en Apocalipsis 3 hay una bestia que vuelta sale ¿de dónde? De la tierra, eso ya lo vamos a ver más después. Pero esta es muy particular. ¿Esta dónde sale? Del abismo. Dice que sale del abismo. ¿Cuál será esta bestia? Esta viene directamente ¿de dónde? Viene del reino de Satanás. Así. Sin dilatarnos tanto en el significado de todo esto, ¿ya? Ya vamos a analizar esto justamente. Ya, esto es una bestia que sale del abismo. Podríamos usar una palabra griega, del infierno, ¿ya? Una mala palabra. Ya, pero la palabra exacta es el abismo, que esa es la morada de los demonios, según, a ver, por aquí anoté. Ya, según Lucas 8:31, esa es la prisión de los demonios. Acordémonos de los endemoniados que pedían no ser encerrados en el abismo, ¿ya? Muy bien, acordémonos también en Génesis 1:2, habla un poquito de que la tierra, dice que era un abismo, estaba desordenada y vacía. También se habla en el diluvio del abismo, que se rompen las fuentes del abismo, también dice, ¿ya? ¿Qué es el abismo en sí? Depende del contexto, una. Y la otra en sí siempre nos prefigura un lugar bastante, vamos a decir, bastante profundo, bastante recóndito, ¿ya? Y en este pasaje, estamos en Apocalipsis específicamente, está haciendo una clarísima alusión justamente lo que es por así decirlo, al reino de Satanás, ¿ya? Entonces, esta bestia es el perfecto reflejo del reino de Satanás. Esto
tenemos que... Voy a ponerlo aquícito para que no se nos borre más adelante. Muy bien. Mejor dicho, esta bestia a nosotros nos va a amplificar, nos va a dar un pequeño vistazo de lo que va a ser el reino de Satanás algún día en la tierra. ¿Sí? En poquísimas palabras. ¿Ya? ¿Cuál es esta bestia? ¿Cuál es esta bestia que salía del abismo? Satanás. Perdón. Bueno, sí. ¿Cuál era este reino que salía del abismo? Vamos a decirlo de una mejor manera. Era la famosísima Revolución Francesa. A eso vamos ahorita. Listo. Bueno, los que conocen la historia de la Revolución Francesa saben que ahí pasó todo menos cosas bonitas. Ya, la famosa Revolución Francesa. Ya vamos ahorita al significado de todo esto. Ya. Perdón. Bueno, para empezar todo esto, estamos en vísperas de esto básicamente. Miren, les voy a leer lo que dice el libro La historia de Juan Pablo II, el Vaticano, el Papado, Index Multimedia, página 122. Dice, describe la caída del papado de la siguiente manera. En 1798, cuando se produce la ocupación de Roma por los franceses, el Papa Pío VI es detenido en su exilio, conducido a Briancón y luego a Valencia. Muere prisionero a orillas del Ródano. Creo que es un río, sí. Ya, entonces miren, ya miren, ahora vamos acá. Esto es interesante porque aquí muere, aquí sufre la herida mortal. Ya vamos a eso ahorita también. Vamos armando las piezas del rompecabezas. Aquí sucede la herida mortal. Miren, esto es interesantísimo. Esta bestia, que era el reino de Satanás, subió al poder y ni siquiera fue capaz de tolerar a su mejor vasallo, que fue el Papa, sino que también lo mató. Abolió su propia religión esta bestia. Y aquí nosotros podemos ver podemos ver aquí nosotros una miniatura de lo que va a ser el clímax del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial no va a hacer excepción de personas. Dicho de otra manera, el reino mundial de Satanás no va a hacer diferencia entre papas, cristianos, ateos, lo que sea. Satanás viene a matar a todos, ¿ya? Y eso fue lo que pasó en la Revolución Francesa. A pesar de que era el reino de Satanás, su mejor vasallo también fue aniquilado, prácticamente. Seguimos en la historia, ¿ya? Miren, un abismo no tiene fundamento. La palabra de Dios nos muestra que la bestia del abismo es una potencia atea. ¿Por qué? El siguiente versículo, el versículo 8, vamos al versículo 8 de Apocalipsis 11, dice: y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esto es un simbolismo, porque ¿dónde fue muerto Cristo? Afuera de Jerusalén, ¿ya? Entonces, fue muerto en esta ciudad que dice, que en un sentido simbólico representa a Sodoma y Egipto. No, pues Jesús no conoció ni siquiera Sodoma, peor Egipto. Ya, bueno, Egipto sí, pero bueno, no fue muerto en Egipto, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que en un sentido espiritual es Egipto. Vamos a Éxodo 5.2. ¿Qué dice Éxodo 5.2? Esto fue lo que dijo el faraón. ¿Quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Fue lo que dijo el faraón. Yo no conozco a Dios. Entonces, para mí no hay. ¿Qué dicen los ateos? Yo no conozco a Dios. No hay Dios. No existe Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es ese Dios que tú me estás hablando? Yo no lo conozco. ¿Verdad? Entonces, esta bestia que sale del abismo es una bestia atea. ¿Ya? Una bestia atea que no reconoce a Dios, ni ninguna forma de culto hacia Él, básicamente. ¿Ya? Y también que esta bestia
también en un sentido espiritual es una representación de Sodoma, pues en Sodoma pues nosotros encontramos justamente la historia de Sodoma y Gomorra, y sabemos que fue una nación, un país, una ciudad, un reino que tuvo lo que es toda una degradación moral. Ya según el relato bíblico dice que los niños también tocaban, dice, a la puerta de Lot, ¿no? Para hacerle daño a los ángeles, los niños. O sea, si ciudad estaba tan corrompida que niños, tal vez de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, no sé, también practicaban ya ciertas prácticas sexuales, ya que no son normales para un niño de esa edad, ya. Porque verán, una cosa, vamos a ponerlo de esta manera para que entiendan la gravedad del asunto. Una cosa es un niño con una niña, que no digo que esté bien, ni digo que sea sano, pero una cosa es un niño con una niña, así como un hombre con una mujer. Pero otra cosa es un niño con otro niño, ¿ya? Y cosas así ya se practicaban en Sodoma y Gomorra, ¿ya? Y dejémoslo más ahí, para no abrir tanto la imaginación. Entonces parte del nuevo orden mundial también es eso, es despertar la sexualidad en los niños. Esto se ve en un libro que se llama Un Mundo Feliz, en el cual a los niños desde muy pequeñitos, desde los 5 o 6 años, se los induce justamente en este despertar de su sexualidad. Y ustedes dirán, uy, pero eso qué feo, eso yo creo que nunca va a suceder. Eso ya sucede. Porque una de las grandes herramientas que tiene Satanás para despertar la sexualidad en los niños es la música. Y se ven videos horrorosos, porque para mí es horroroso. ¿Qué padre le gustaría que su niña de 5 años le esté bailando reggaetón a otro niñito? ¿A quién le gustaría eso? ¿No? Yo creo que a nadie le gustaría que tu hijita de 5 años le esté bailando reggaetón a otro niñito. Claro, lastimosamente. Entonces, miren, volvemos acá. Parte del nuevo orden mundial es esta idea de la sodomía, vamos a decirlo así, de vivir como en Sodoma y Gomorra. Ya, así también como es parte justamente el ateísmo, que nos enseñan a nosotros en las escuelas, en los colegios, en las universidades. No existe Dios, no se habla de Dios, se habla de la evolución. Que al fin y al cabo la evolución ni siquiera se debería enseñar, porque la evolución solamente es una teoría, y una teoría pues no puede ser la base de nada, es solamente una teoría. Es como que yo tengo un decir, ¿no? Una teoría de que mi perro es mitad gato. Es una teoría, pero yo no puedo basar mi vida, ni mis creencias, ni la vida de mi pobre perro en la tonta idea o en la tonta ideología que tengo yo, ya o en la tonta teoría que tengo yo de que mi perro es mitad gato. O sea, así de tonto suena, así de tonto es. Entonces, Francia, que ya vamos a saber eso justamente ahorita, ¿no? En un sentido simbólico se convirtieron en Egipto y se convirtieron en Sodoma y Gomorra, en un sentido espiritual. Eso ya lo vamos a ver ahorita, tranquilos, ¿sí? Y bueno, como vimos también, esta potencia le hizo grande guerra, mucha guerra, por así decirlo, a los dos testigos, al punto que los llegó a matar. Sí. Muy bien, aquí vamos a leer un poco, bueno, vamos a leer bastante, de hecho, porque es pura historia. Sí. ¿Que la herida mortal empieza a sanarse en la Revolución Francesa? No. Gracias a la Revolución Francesa sucede la herida mortal. ¿Cuándo sucede la herida mortal? ¿En qué año? En 1798. Ya, gracias a la Revolución Francesa sucede la herida mortal, ¿sí? La Revolución Francesa empieza en 1793, ¿ya? En 1793. Entonces, gracias a la Revolución Francesa sucede la herida mortal, ¿sí? Básicamente así, porque la Revolución Francesa fue vamos a decirlo así, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Fue, digamos, la primicia, eso, la primicia del sistema de gobierno mundial que conocemos hoy en la actualidad. La Revolución Francesa fue la primicia, fue el primero. ¿No voy a entender? Es como nosotros, ¿qué sistema de gobierno seguimos? ¿El británico, el español o el estadounidense? El estadounidense, ya. Seguimos claro que sí, por supuesto. Si nosotros comparamos
La manera de gobierno del Ecuador con la manera de gobernar en Estados Unidos es muy parecida. No es igual, exactamente igual no es, pero es muy parecido. Por ejemplo, nosotros tenemos una separación de iglesia y Estado. ¿Y eso quién fue el que decidió eso? Estados Unidos. ¿Verdad? Nosotros vivimos una democracia, entre comillas, ¿no? ¿De dónde sale esa idea? De Estados Unidos. Nosotros elegimos, entre comillas, a nuestros propios líderes. ¿De dónde sale esa idea? De Estados Unidos. Y así, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero es gracias a la Revolución Francesa que se conoce todo eso. ¿Ya? La historia es larguísima, yo no puedo decir toda la historia en un solo tema, de hecho el tema se queda corto, ¿no? Pero para ese entonces es lo mismo que está pasando ahorita. La gente, al menos en Francia, ya estaba asqueada, estaba harta, estaba empachada, estaba hostigada, llámenlo como ustedes quieran, de la realeza. La realeza la realeza se había convertido, se habían hecho tan odiosos, tan incompetentes, disculpen la palabra, tan estúpidos, ¿ya? Y tan altaneros, o sea, que la gente los odiaba, o sea, y hoy en la actualidad los políticos que tenemos, yo hablo por mi país, que tenemos en cada país, pero yo hablo por mi país, son idiotas, o sea, disculpen, no es por ser grosero, no es por ser mal hablado, pero es la verdad. Son idiotas, uno tras de otro, y no sabe, si hacemos un concurso de tontos, no sabe, yo creo que ganan todos. Ya, todos se quedan con el primer lugar o se lo roban, más que seguro. Ya, o sea, esa es la realidad. Entonces, nosotros estamos igual que en esa época. ¿Y qué es lo que va a pedir el pueblo? Va a pedir ¿qué cosa? Un líder, va a pedir a alguien. Entonces, ahí en la historia aparece ¿quién? Napoleón. Ya, y por eso Napoleón hizo todo lo que hizo. Pero eso es otra historia, eso no es parte del tema, pero es parte de la historia nomás, ¿ya? Entonces hoy estamos en lo mismo, o sea, y eso vayan ustedes dirán, en Europa está mejor, no, en Estados Unidos está mejor, tampoco, no hay un país que se salve, o sea, todos están en el mismo costal, ¿ya? Todos son partes del mismo problema. Un desastre total. Ya, esa es en pocas palabras la historia, ¿sí? Pero bueno, vamos a los puntos textuales que nos competen a nosotros y nos interesan. Dice, el 1 de noviembre de 1793, Gobet, el obispo de París, con los sacerdotes republicanos de París, arrojó la sotana y adjuró la religión. O sea, renunció a ser católico. 10 días más tarde, el 11 de noviembre de 1793, se celebró un gran festival dedicado a la razón y a la verdad. En la catedral de Nuestra Señora, en el centro de la iglesia, se erigió una pirámide coronada con la inscripción a la filosofía. ¡Wow! A la burlesca e insultante ceremonia asistieron la Convención Nacional y todas las autoridades. La catedral de Nuestra Señora fue denominada Templo de la Razón. De esta manera, la iglesia católica más grande e importante de Francia fue profanada. Esa es la historia. Ya, los curas de esa época cogieron y dijeron, ¿saben qué? Nosotros también nos hacemos con el pueblo. ¿Por qué hicieron eso? Porque los sacerdotes de esa época estaban muy inmiscuidos en la política. Entonces ellos eran, vamos a decirlo así, más políticos que religiosos. Entonces ellos cogieron y no se les hizo nada fácil coger y botar la sotana, ¿sí? Así como en la época de Israel, ¿qué eran más los sacerdotes? ¿Políticos o religiosos? Eran políticos. Porque ellos, ¿cuál era el miedo de Jesús? Que haga un levantamiento, vengan los romanos y nos lleven a todos, ¿verdad? Y ellos, cuando ellos se coronan a la final y dicen no tenemos más rey que César. Entonces ellos estaban más metidos en la política que en el templo, vamos a decirlo así. La historia siempre se repite. Y acá era lo mismo. Por eso la política y la religión no tienen nada que hacer. Miren, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que a mí el gobierno, yo tengo buenas alianzas con el gobierno de Ecuador, y a mí me dieran $1,000 al mes, ¿ya? ¿Ustedes creen que yo, por más que quisiera, me voy a poner a hablar mal de mi presidente si me está dando $1,000 al mes? O sea, yo ya me vendí hace rato. El rato que yo recibí el cheque, yo ya me vendí. Porque yo no voy a perder $1,000 al mes. Si estamos hablando de un caso hipotético, eso nunca va a pasar. Ya, pero son $1,000. ¿Quién quiere perder $1,000 al mes?
yo me hago el de la vista gorda y digo, no, el presidente, ¿saben qué? Mejor no hablemos de eso. Dios ha puesto a nuestro presidente y si Dios ha permitido que el presidente llegue al poder es porque así Dios lo ha querido y nosotros tenemos que sujetarnos a las leyes eternas. Y yo cambiara mi discurso y no dijera que son unos tontos, porque es lo que son. Pero yo vendiera, como se dice vulgarmente, el alma al diablo. ¿Sí? Entonces por eso la política no puede incluirse con la religión y la religión con la política, porque van a vender el alma, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y eso fue lo que estaba pasando en Francia. En Francia no había nada, en Francia no había nada. ¿Sí? Era un caos nomás. En fin, vamos al versículo 8 de nuevo, que nos decía, ahora sus cadáveres están tendidos en la plaza de la gran ciudad, que los creyentes llaman Sodoma o Egipto, en la que también su Señor fue crucificado. Ahora, ¿cuál es la gran ciudad? En este sentido simbólico. ¿Cuál es la gran ciudad? La gran ciudad es Babilonia. La gran ciudad es Babilonia. ¿Cómo sabemos que es la gran ciudad? Cuando nosotros vamos a Apocalipsis 14:8 o vamos a Apocalipsis 18:10. Voy a leer Apocalipsis 18:10. Dice, se detendrán a distancia aterrados ante su súplico y exclamarán, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, ciudad poderosa que en una hora te arrasó el juicio. Ya, versión latina. Entonces, ¿cuál es la gran ciudad? Es Babilonia. Vamos otra vez a leer el versículo 8. Y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad. ¿En dónde? En Babi. En un sentido simbólico, ¿ya? Que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahora, ¿estamos hablando nosotros de qué? Estamos hablando nosotros de Babilonia. Ahora, ¿quiénes formaban? Vamos a explicarlo de esta manera para que no se vayan a confundir, porque estamos hablando de Francia y saltamos a Babilonia. Nosotros dijimos en el otro tema, en el tema anterior, nosotros ¿a qué ciudad pertenecemos? Somos cristianos, pertenecemos a Jerusalén. ¿Ya? Francia, ¿qué ciudad estaba perteneciendo? A Babilonia, porque estaba con las creencias de ¿qué? De Babilonia. Punto. Es como el Ecuador incluso tiene el dólar. ¿A qué país le pertenece el Ecuador? ¿Le gusta o no le gusta? ¿A qué está sujeto su economía? A Estados Unidos. Y mientras Estados Unidos esté bien económicamente, nosotros vamos a estar más o menos, ¿no? Pero ¿qué tal si cae el dólar? Yo no tengo nada que ver con Estados Unidos. ¿Será que nosotros podemos decir eso? No. Nuestra moneda es la moneda de ellos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Desastre total. Ya, por más que estemos del otro lado del continente, básicamente, ya, o más arribita, mejor dicho. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, Francia es parte de ¿qué? De Babilonia. Francia está con los ideales de Babilonia. Entonces, Babilonia, podríamos decirlo en ese sentido, ¿ya? Es simple, no es difícil de entender esto, ¿ya? Muy bien, ya vimos esto. Ya, muy bien. Ahora, dice que en esta ciudad, en Francia, en Babilonia, dice que el Señor Jesús fue crucificado. ¿Qué significa esto? Vamos a decirlo de una manera simple. ¿Cuál es el verbo? Y el verbo se hizo carne. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es la palabra? Entonces, si yo repudio la palabra de Dios, ¿a quién estoy repudiando? Y si yo quemo a la palabra de Dios, ¿a quién estoy quemando? Y si yo arrastro a la Biblia, ¿a quién estoy arrastrando? A Jesús. Verán, yo sé, ¿no? Pero hay gente que sí lo hace, pero nosotros, yo sé que no. Pero seríamos capaces, no sé, de coger una hoja de la Biblia y arrancarla y, no sé, limpiar la mesa del comedor que está sucia. Nosotros no. Pero hay gente que ha hecho cosas peores que eso, y no las vamos a decir aquí. Ya, pero hay gente que hace cosas, pero nosotros... verán, vamos a decir lo que es esto. Esto solamente es una hoja de papel. ¿Pero por qué es tan valiosa? Porque tiene la palabra de Dios. Al fin y al cabo, si en estas hojas de papel hubiera escritas otras cosas, fuera un papel más. Y nosotros, ¿qué no hacemos con ciertos papeles que ya no nos sirven? Los cogemos para quemarlos, para limpiar cosas y muchas cosas más, ¿ya? Incluso hasta para madurar los aguacates. Ya, pero la palabra de Dios tiene un respeto muy especial porque es la representación de Dios aquí en la tierra. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo la Revolución Francesa con la palabra de Dios? Pues hicieron de todo. La quemaron, la arrastraron, la prohibieron, etcétera, etcétera. Entonces, Jesús fue crucificado. ¿Verdad? Jesús fue crucificado.
crucificado. Es simple. Ya. Muy bien, esto vamos acá. Ya, muy bien. Y bueno, también Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, me dice que Jesús es el testigo fiel y verdadero. Ya, que es un símbolo también de la palabra de Dios. Sí. Ya, esto les ya. Bueno, vamos al versículo 9, que nos a ver, Cali, que me dé lectura. Versículo 9. Apocalipsis 11:9 dice: Amén. Y los de los pueblos y tribus y lenguas y naciones verán los cadáveres de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean puestos en sepulcros. Amén. Muy bien. ¿Dónde me quedé? Ya, dice, y durante 3 días y medio, gente de todos los pueblos, razas, o sea, todo el mundo, ¿no? Lenguas y naciones, contemplan sus cadáveres, pues no está permitido sepultarlos. Es interesante, dice que el mundo entero iba a ver lo que estaba pasando en ¿dónde? En Francia. ¿Por cuántos días? 3 días y medio. ¿Qué eso significa? No. 3 años y medio. 3 años y medio. Día por año te lo he dado. Día por año. No sé bien qué profecías. Un día equivale a un. Entonces, si digo 3 días y medio, 3 años y medio. Es simple. Tranquilos. ¿Ya? Entonces, dice que por cuánto tiempo iba a pasar todo esto. 3 años y medio. Todo el mundo iba a ver. Y adivinen cuánto tiempo duró la Revolución Francesa. 3 años y medio. 3 años y medio. Puedes ir a la historia. Puedes analizar las fechas. Y es exacto, con día. O sea, no es que fue más o menos. Fueron 3 años y medio exactos que duró la Revolución Francesa. No fue ni más ni menos. ¿Ya? Y bueno, miren, ¿dónde estoy? Ya. ¿Dónde estoy? Miren, en noviembre de 1793 la Convención Revolucionaria decretó la abolición de todos los servicios religiosos. En otras palabras, se anuló la religión. ¿Qué significa eso? Digamos que aquí donde estamos, que no vamos a decir el nombre, anulan la religión. Y nosotros justo estamos haciendo un culto. ¿Qué creen que nos van a hacer a nosotros? ¿Nos meten presos? Presos, o en el peor de los casos en la Revolución Francesa, ya, muertos, en pocas palabras, ¿verdad? Miren, les voy a leer lo que dice la historia. Se juntaron y quemaron las Biblias con desprecio, como también los demás libros sagrados de los judíos y de los cristianos. Se abolieron todas las instituciones de la Biblia, se suprimieron el bautismo y la comunión, se ensalzó a la diosa de la razón en la persona de una mujer vil que recibió adoración pública, como se ven en las primeras 2 imágenes. Bueno, ya les voy a poner las imágenes en pantalla, ¿ya? Durante la Revolución Francesa se introdujo el calendario revolucionario de 10 días, o sea, ya no tenían una semana de 7 días, sino de 10 días. Ya, la semana bíblica de 7 días con el día de reposo fue abolido y reemplazada la semana de 10 días. Cada 10º día era dedicado a la alegría y a la profanidad. O sea, era como diríamos, un caos esos días. Ya tuvo una algarabía, ¿ya? Eso es lo que pasaba ahí. O sea, era un día en el que todo se valía, ¿ya? Como se dice vulgarmente, todos contra todos. Así, bueno, vamos al versículo 10. ¿Qué nos dice? Dice: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán dones unos a otros, porque estos 2 profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Miren, la Biblia Latina dice de esta manera: los habitantes de la tierra se alegran y se felicitan por ello, y se intercambian regalos, porque estos 2 profetas eran para ellos un tormento, ¿verdad? Miren, hay una manera bien fácil de entender esto. Alguna vez hemos visto una marcha, entre comillas, del orgullo gay, y alguna vez hemos visto un predicador que se pone a estar predicándoles. ¿Cómo reaccionan estas personas? Muy enfurecidos. Es increíble, parecieran endemoniados, por decirlo de una manera así. ¿Por qué les duele tanto? ¿Por qué les duele tanto? Es como un decir, ¿no? Que venga alguien a mí y me digas: tú eres un tonto. Yo no me considero tonto. Entonces, ¿por qué me voy a enojar? ¿Verdad? O cualquier cosa que me digan que no es cierto, ¿no? O tú eres un bastardo, que me digan. Bueno, yo no soy un bastardo, yo tengo a mi papá y a mi mamá, ¿ya? Entonces yo no soy un bastardo, ¿verdad? Listo, entonces ¿por qué me voy a enojar? No tengo por qué enojarme, mejor es sentir pena por la persona y
no pasa nada, ¿verdad? Pero ¿por qué estas personas que tienen esta condición de vida les duele tanto cuando están escuchando a alguien predicar que ni siquiera les está hablando, ni siquiera les está mirando? Simplemente están parados y están hablando. Pero, o sea, ¿por qué les duele tanto? Porque la Biblia no les permite seguir en el pecado. Es la voz de la conciencia que a ellos les come, les mata. Ya, imagínense ustedes y todos los que alguna vez hemos hecho algo malo, que eso somos todos los seres humanos. ¿Qué pasa cuando hacemos algo malo? ¿Qué nos dice la voz de la conciencia? ¿Qué nos dice la voz del Espíritu Santo? No hagas eso. Estás mal. Mira lo que está. A todos nos ha pasado eso. Aquí a unos más que otros, otros menos que no sé. Conocer a verdaderamente, uno tiene los 10 mandamientos, se los tiene que cumplir. Amén. Así no, es. Entonces cuando entonces miren, es por eso que el mundo se alegra, porque entre comillas, se cayó la voz de la conciencia, ¿sí? Y aunque miren, aunque en la historia, realmente, o sea, no es que a los franceses les hayan llovido regalos ni felicitaciones, no ocurrió así, pero de la Revolución Francesa nacen muchas cosas que ahorita vamos a ver, que hasta el día de hoy siguen cumpliéndose en el mundo y se siguen celebrando y se siguen practicando. ¿Ya? Nace todo eso, ¿ya? Bueno, ¿dónde me quedé? Ya en el 10, muy bien. Y miren, Juan 16:20 dice la palabra de Dios: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Entonces, ¿a los cristianos nos va a ir bien o nos va a ir mal? Ahí le dice que a los cristianos nos va a ir mal. ¿Qué más nos dice? A ver, vamos a Juan 17:14. Juan 17:14. Alguien que me dé lectura. Dice la palabra del Señor. Amén. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Muy bien. ¿Qué dice que el mundo va a hacer con nosotros? Aborrecerme. Muy bien. Entonces, ¿el mundo nos va a querer o nos va a odiar? Aborrecer. Entonces, todos los que quieran vivir piadosamente, Padecerán persecución. listo, ¿ya? Todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Entonces nosotros, por favor, por amor a Dios, ya, nosotros tenemos que aceptar, tenemos que aprender. 17. Justamente a qué? A que en este mundo nosotros nunca vamos a ser felices. Ya, este mundo nosotros nunca vamos a ser felices. Y el que esté creyendo eso, pues qué pena. Está totalmente, pero totalmente equivocado. ¿Sí? Y no es por ser pesimista, ni por ser no sé qué, nada de eso. ¿Ya? No por 7 años. De manera general en la vida humana. ¿Ya? Ahora miren aquí en pantalla. Tenemos justamente una de las imágenes que le estábamos hablando de la Revolución Francesa. ¿Qué tenemos ahí? En el centro de la imagen. Una mujer. ¿Y cómo está esa mujer? Está con su vestido a la mitad. Está con sus pechos descubierto. La diosa de Larra. Esta es una imagen icónica de lo que fue la Revolución Francesa. Y ahí nosotros ya nos podemos hacer una idea a qué se basaba eso. Alguna vez hemos visto en alguna imagen simbólica de alguna lucha, de algún movimiento político, una mujer con los senos descubiertos. En las feministas. Ah, interesante. ¿Será que por ahí nacen también ellas? Bueno, Sí, de hecho sí. esa es otra historia. Con esa idea de Sí, porque parte de, bueno, no estamos en ese tema, ¿no? Pero parte también de una de las ideas que tienen ellas es que incluso para ellas usar brasieres es opresión. Y ahí viene la burla de los hombres que dicen, no, yo también estoy de acuerdo con eso, ¿no? Saben con qué intención lo dice, ¿no? Entonces, pero bueno, es una tontería, ¿no? Pero bueno, es interesante, ¿no? Que justamente en esta época, en este momento de la historia también se ve este tipo de cosas que aún se ve hoy en la actualidad. Ya, y bueno, la larga historia, podemos ahí, es que de la Revolución Francesa, vuelvo a insistir, salen tantas cosas que hasta el día de hoy nosotros vemos, pero vamos a avanzar en el tema para que no se nos haga muy largo, ya. Versículo 11 y versículo 12, dice la palabra de Dios: pero pasados los 3 días y medio, un espíritu de vida procedente de Dios entró en ellos y se pusieron de pie, lo que provocó gran espanto entre los que miraban. Entonces una voz poderosa les gritó desde el cielo: suban
y subieron al cielo en medio de la nube a la vista de sus enemigos. ¿Ya? El 17 de junio, escuchen bien, ya estamos hablando de 3 años y medio después. Acuérdense que todo empezó específicamente el 1 de noviembre de 1793 y pues va a terminar el 17 de junio del año 1797, exactamente 3 años y medio después de crucificar de una manera simbólica las Sagradas Escrituras, que la Asamblea Francesa aprobó el decreto y concedió tolerancia. Dice que la Asamblea Francesa aprobó el decreto y concedió tolerancia a las Escrituras. Fue una decisión unánime, sin un voto disidente. De esa manera, Francia proclamó tolerancia y libertad de cultos. O sea, 3 años y medio después de todo el desastre que fue, que ya vamos a ver a otros detalles, porque eso fue un desastre. Ya, eso fue un desastre. Miren, yo les voy a decir algo. Ustedes imaginan un colegio, vamos a poner solamente un colegio, sin reglas. Los alumnos pueden hacer lo que ellos quieran. ¿Cómo creen que sería ese colegio? Como Sodoma. ¿Cómo sería ese colegio? Sería un caos. Una anarquía total. Ya, vamos a algo más chiquito. Un jardín de niños, a los cuales no se les pone en freno a los niñitos. ¿Cómo será ese jardín de niños? No será tan conflictivo ni tan relajoso como el colegio, pero va a haber desorden. Entonces, al principio todo puede ser bonito, ¿verdad? Es como cuando, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Se hace una fiesta en una casa, ¿verdad? Al principio de la fiesta, ¿cómo está todo? Todo está chévere, está alegre, ¿verdad? ¿Qué pasa al día siguiente? Cuando ya... ¿Cómo termina? ¿Cómo queda la casa? No hay comida, todo un desastre, ¿verdad? El baño, no hablemos cómo queda el baño. Ahora la pregunta es, ¿quién va a ordenar eso? Y si el dueño de la casa no quiere ordenar, ¿cómo queda esa casa? Entonces, por más libertinaje, porque no es libertad, sino libertinaje que uno pueda querer, desear y vivir, en algún momento hay que poner orden. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque ¿qué sería este mundo sin orden? ¿Se acuerdan cuando, no me acuerdo en qué año fue, cuando supuestamente a Correa le querían supuestamente asesinar a los policías y no habían policías en las calles? ¿Cómo fue eso? Bueno, en las ciudades, en los pueblos donde yo vivía, ni nos enteramos. Era horrible. ¿Por qué? Se sentía una inseguridad. ¿Pero por qué? Porque los ladrones hicieron lo que querían, estaban saqueando, estaban Ya. asaltando. Ahora yo hago una pregunta. ¿Será que había tantos ladrones en la ciudad de Quito? ¿O será que en ese ratito aún los, entre comillas, buenos ciudadanos se convirtieron en delincuentes? Porque no había una ley, no había un orden. Porque vean, delincuencia hay. Delincuencia ya está en el Vaticano. Ya, de hecho es el país supuestamente con los índices de robo más alto en el mundo. Ya. Pero delincuencia hay en todas partes. ¿Sí me entienden? Pero vamos a ponernos en los zapatos, miren, vamos a ponernos en los zapatos de una persona mundana. No somos cristianos, somos mundanos. Y estamos en la ciudad de Quito, de Guayaquil o cualquier ciudad que ustedes quieran del Ecuador. Ven que no hay presencia de los policías. Y en eso vemos que un grupito de delincuentes de 5 o de 10 cogen y se toman un local de electrodomésticos. Y ustedes ven que comienzan a sacar televisiones, equipos de sonido, computadoras, celulares. ¿Qué creen que vamos a hacer nosotros? No somos cristianos. Yo también voy a coger mi celular. Yo también voy a buscar mi... Oh, no es así. Yo no soy delincuente, pero yo estoy viendo la oportunidad. ¿Me hago entender? Estamos poniéndonos en los zapatos de una persona mundana. Que no tenemos el temor de Dios, no tenemos ley, no tenemos nada. Pero yo veo que todo el mundo se está agasajando. Yo no voy a coger una televisión. Tenga vecina. Gracias, ¿verdad? Entonces no es que hay un montón de delincuentes en las calles. No digo que sea así, sino que en este momento, como no hay ley, todo es un desorden. Entonces, en el primer día, bacán, la primera semana la pasamos chéverísimo. Pero a los 15 días, ya los camiones de comida ya no llegan a las ciudades porque son saqueados en las entradas. O incluso los mismos proveedores están decidiendo ir por otros rumbos porque son saqueados. Comienza a haber escasez de comida. Y hasta los mismos delincuentes que dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer un comunicado, vamos a decir que no vamos a saquear los camiones de comida porque la verdad nos vamos a morir de hambre. Entonces ellos mismos van a tener que poner ¿qué cosa? Un orden, decir, a ver, espérate un ratito, ya, mucha tontera, vamos a, ¿sí o no? Porque ya la cosa es dicho hasta que no vamos a morir. No, esto tiene que tener un orden. Y aunque no quieran, tienen que poner ¿qué cosa?
un orden. ¿Me voy a entender? Eso pasó en Francia. La cosa se salió de control. Que dijeron al punto, dijeron, ¿sabes qué? Esto como que no funcionó. Ya. Y bueno, ahí pasaron muchas cosas que ahorita vamos a describir. Seguimos en la historia. Ya. Mire, Camilo Jordan, uno de los primeros legisladores de la restauración de Francia, dijo en el Concilio de los 500 en mayo de 1797, miren lo que dijo este señor: fe en Dios es para el Estado la mejor garantía de orden y estabilidad, que todos nuestros ciudadanos estén hoy totalmente asegurados que todos, los católicos, protestantes, bautizados o no bautizados, sepan que es la voluntad de los legisladores como también la voluntad de la ley, que la libertad del culto es asegurada. Yo quiero renovar en su nombre la sagrada promesa: todas las religiones son libres en Francia. Miren qué increíble. Los hombres de esa época se dieron cuenta que sin religión no hay orden. Ahora yo voy a hacer una pregunta. La mayoría, no todos, de los orfanatos del mundo son dirigidos por personas cristianas. ¿Orfanatos? Sí, claro que sí. La gran parte de los centros de rehabilitación que hay en el mundo para alcohólicos o drogadictos son dirigidos por personas cristianas. Claro que sí. Claro que sí. Claro, son religiosos. Gran parte de las organizaciones mundiales que cogen y distribuyen comida gratuita a los más necesitados son cristianos. Claro que sí. El movimiento antifeminista ¿no es dirigido también por personas cristianas? Claro que sí. Entonces, aunque no lo queramos aceptar o no lo quiera aceptar el mundo mundano, gracias a los cristianos el mundo es como es. Y si vamos a las ciencias, ¿quiénes eran los más grandes científicos de la historia? ¿Eran o no son cristianos? Y son, porque digo que aún hoy en la actualidad hay grandes científicos que son, ¿qué cosa? Cristianos. Entonces, Francia se dio cuenta de eso, ¿ya? Así de simple. Bueno, vamos a seguir. Miren, aquí hay 5 puntos textuales que se dio en el 17 de junio de 1797. Ya, miren lo que dice. Primero, que todos los ciudadanos podían comprar o alquilar edificios para el libre ejercicio religioso. Segundo, que todas las congregaciones podían reunirse al toque de las campanas. O sea, ya no era prohibido la reunión, sino que ahorita podían hacerlo. 3, que ninguna prueba ni promesa de ninguna clase que no se exigiese a otros ciudadanos fuese exigida a los ministros de aquellas congregaciones. O sea, es una igualdad en ese sentido. 4, que cualquier persona que intentase impedir o de cualquier manera interrumpir el culto público fuese multada hasta en 500 libras. Yo no sé cuánto es eso, la verdad, pero suena bastante. Y no menos de 50. Y que si la interrupción procedía de autoridades custodiadas, las tales autoridades fuesen multadas en una suma doble. O sea, si viniera un alcalde o alguien o un policía a tratar de impedir la reunión, fueran multados el doble incluso, ¿ya? 5, que sea libre para todos los ciudadanos la entrada a las asambleas con propósito de culto religioso. Y 6, que todas las demás leyes concernientes al culto religioso sean abrogadas. Muy bien, o sea, se dio una total libertad de culto y de ejercer la religión que uno quisiera, ¿sí? Estos reglamentos, por abarcar toda la condición de los cultos en Francia, fueron de hecho una bendición particular para el protestantismo. ¿Por qué? Porque Francia en este tiempo mayormente era católica. Y el protestantismo más adelante se llevó a cabo y eso también fue una bendición, ¿sí? Pero esa es otra historia, ¿ya? Y bueno, desde entonces hay libertad religiosa en Francia, ¿ya? Una nueva era comenzó con Napoleón, que esa es otra historia. Las legiones francesas liberaron a los judíos de los guetos. Los judíos llegaron a ser ciudadanos reales en España. Además, suprimieron los últimos restos de la Inquisición papal, liberando a los protestantes encarcelados. Como resultado, también otras naciones occidentales proclamaron la libertad de culto. O sea, esta instante Inquisición que estaba llevando a cabo y todo eso también fue abolida en ese sentido, gracias a la eliminación de la Revolución Francesa, ya, en pocas palabras, ¿no? Entonces, en ese sentido, como estábamos explicando de antes, ¿no? Gracias a la Revolución Francesa fue que se pudo dar la herida mortal, ¿sí? Por así decirlo. Pero eso también tiene otras connotaciones, que eso ya lo analizaremos, creo que cuando digamos Apocalipsis 13. Ya ahorita no les puedo decir todo porque se me van a confundir. La Biblia se recuperó y salió victoriosamente de esa severa crisis. Desde entonces nadie puede detener ya la palabra de Dios. Es un éxito
en su éxito y triunfo. ¿Ya? Desde ahí, desde la Revolución Francesa, la Biblia es el libro más famoso del mundo. Prácticamente en cada hogar hay una Biblia. Casi prácticamente en cada hogar del mundo. El libro más reproducido, el libro más traducido, el libro más extendido. O sea, yo no sé si la Biblia también ha llegado a la luna. No lo sé, pero posiblemente sí. Ya, entonces es una cosa, pero que no se la puede parar. Ya, versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Ya. Miren, ¿por qué la 10ª parte? Es interesante que Francia era una de las 10 tribus bárbaras. ¿Ya se acuerdan del estudio de Apocalipsis, de Daniel 7? Eran 10 tribus bárbaras y Francia fue una 10ª. ¿Ya? Entonces puede ser ese el simbolismo de lo que significa la 10ª parte. O también obviamente hace una referencia a una parte, a un diezmo, por así decirlo, un porcentaje. ¿Ya? De igual manera, los 7,000 hombres que mueren es un simbolismo de que murieron, por así decirlo, los más grandes enemigos de todo también es un contraste con los 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal en la época de Elías. Vuelta que hay 7,000 que eran un desastre. Ya, entonces es un contraste básicamente, ¿sí? Hace una referencia al grupo de personas malvadas que estaban justamente detrás de todo esto y que fallecieron. Y los que sobrevivieron a todo eso se llenaron de temor y pues bueno, ya saben el resto. Ya, básicamente eso es lo que dice, ¿sí? Bueno, uno cosecha lo que siembra, ¿no? Apocalipsis 13:10 dice, si alguno lleva a cautividad, va a cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Mateo 26:52. Entonces Jesús dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada perecerá. ¿Ya? Y bueno, así como empezó la Revolución Francesa, también terminó. Y a su vez también, en este momento que está cayendo el cuerno pequeño, de igual manera, así como el cuerno pequeño ¿quién fue el que le dio el poder al cuerno pequeño de las 10 tribus bárbaras? Los francos. ¿Y quién fue el que le quitó el poder al cuerno pequeño? Francia, que eran los francos. ¿Vamos a entender? El hierro mata, el hierro muere. Es así de simple. Eso es una ley. Ya ni siquiera es una moraleja o un dicho, es una ley. Eso, ¿sí? Entonces, bueno, Mateo 25:40, de cierto os digo que en cuanto hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y bueno, pues se metieron con Dios y no les fue tampoco muy bien. ¿Ya? Bueno, a ver, leemos esto, leemos. Ya, bueno, les voy a leer aquí, vamos a retroceder un poquito en la historia, ¿ya? El 18 de agosto de 1572, estamos 200 años antes de la Revolución Francesa, hubo una tregua. La hermana del rey se casó con un destacado hugonote. Hubo una boda de alto vuelo. El rey prometió oficialmente libertad para los hugonotes. La madre de la novia se puso muy furiosa y preparó como represalia la masacre de San Bartolomé. Pocos días después de la boda, las campanas sonaron a las 2 de la mañana. La señal había sido dada y miles de protestantes fueron asesinados, 8,000 solo en París. El Papa Gregorio XIII celebró el acontecimiento haciendo pintar frescos y diseñar una medalla. Esto está hablando un poquito de las persecuciones que hubieron en la época de la Santa Inquisición, ya que a veces la Iglesia Católica recuerda sus malos momentos y dice, ay, estos pobres papas, ¿no?, de la Revolución Francesa murieron en el exilio, pobrecitos, estuvieron 2 años encarcelados y murieron. Y ellos olvidan todos los desastres, todas las abominaciones que le hicieron a los cristianos por siglos. Ya, por siglos. Es como que yo me queje de un granito que me salió en la cara cuando acabo de matar a 5 personas a tiros. Ya, o sea, es así de tonto y de absurdo. Ya, y decir, no, esas 5 personas que las maté fue porque se me burlaron del granito que tenía en la cara. Así de tonto, ya. Así de tontos suenan estos papas. Bueno, Enrique IV, rey de Francia, dice que fue conocido como el rey más bueno que tuvo Francia. Repito, Enrique IV, rey de Francia, fue conocido, o se cree que fue el mejor rey de Francia. Fue un tipo que dio mucha libertad religiosa, fue muy tolerante, fue muy bueno con el pueblo, trató de sacar adelante al pueblo de verdad, ya fue muy querido. Pero lastimosamente falleció.
Ya, y bueno, pasaron los años y en octubre de 1685 el rey Luis XIV revocó formalmente el irrevocable edicto de Nantes y puso a los hugonotes fuera de la ley y prohibiéndolos al mismo tiempo dejar el país. 500.000 hugonotes lograron escapar al extranjero. La iglesia protestante llegó a ser nuevamente una iglesia perseguida y mártir hasta la Revolución Francesa. Eso fue en 1685, ¿ya? Y bueno, ahí volvemos otra vez a la historia, ¿ya? Y bueno, aquí vamos para acá. Dice, los franceses tuvieron odio hacia la única religión que se les había permitido conocer. Se deshicieron del antiguo calendario, estamos de nuevo otra vez en la Revolución Francesa, se deshicieron del antiguo calendario católico sobrecargado con 200 días santos. Y esos días santos creo que también se pagaba alguna cuestión, no lo sé. Por el cual era casi imposible a los pobres ganarse el sustento necesario. Claro que sí, ¿no? Entonces algo se cobraba por esos 200 días santos. En fin, de esta manera se originó el calendario revolucionario, cuyo inicio ya no era el nacimiento de Cristo, sino el primer año de su revolución, o sea, desde 1793 comenzaba el calendario para ellos. Se abolieron los días santos y con ellos el domingo, el único día de reposo que conocían, también fue descartado. Se instituyó una semana de 10 días y los meses recibieron nuevos nombres como nevoso, lluvioso, ventoso, brumanio, etc. Bueno, durante la Revolución Francesa se quemaron los libros religiosos y las Biblias, las iglesias fueron clausuradas oficialmente, se habla de gente que bailaba desnuda en las iglesias. Desen cuenta qué se degradó la sociedad. Y en los cementerios dicen que bailaban desnudos. Ya, los símbolos religiosos y los santos fueron eliminados y reemplazados por bustos y estatuas de los mártires, a bustos porcenos, ya, por así decirlo, estatuas de los mártires, entre comillas, de la revolución. O sea, en vez de poner a San Jacinto, ponían a uno que haya muerto en la revolución y así. Formando de esta manera una religión revolucionaria. Una joven fue adorada como diosa de la razón en la catedral más prestigiosa de Francia. Ya, y esa joven creo que es la misma que está en la pintura, con los senos descubiertos. En fin. Se implementó una política de descristianización. Roma experimentó durante la Revolución Francesa lo que había enseñado y practicado durante siglos. Y miren, qué interesante. Aquí habla de los hugonotes, ¿no? Que eran protestantes también. Dice que escaparon 500.000 de hugonotes antes de que empezara todo el desastre. Esto es interesante. Ellos, vamos a decirlo así, no fueron tontos. Se dieron cuenta de las señales. Está pasando algo. Lo ignoro, no lo sé, no lo estudié, no lo he leído. Pero ¿será que ellos ya entendían medio lo que estaba pasando? ¿O será que ellos entendían la profecía de Daniel 11, de Apocalipsis 11? No lo sé, sinceramente. Pero no fueron tontos y salieron. Me recuerda mucho al sitio de Jerusalén. ¿Vieron la señal? Corre. Ellos vieron que ya se prohibió la religión. Corre. ¿Aquí qué hacemos, verdad? ¿Qué hacemos aquí? Vámonos. Nosotros también vemos que empezó una crisis en el 2020. ¿Qué hemos hecho? Corre de las ciudades porque esto va a ser un desastre. Oye, pero ya han pasado 5 años y no ha pasado nada. Pues ojalá que no pase nada. Pero todo indica que sí va a pasar. Y ya en nuestro país estamos viendo principios de dolores. En el próximo año todo va a subir de precio. Todo va a subir de precio. Porque el subsidio que está dando el gobierno para los transportistas y todo eso dura ¿hasta cuánto? Hasta diciembre. Y después de eso, cuando la gasolina, el combustible ya valga el doble, ¿qué va a pasar con los pasajes? Vamos a valer el doble, si no es el triple. No el doble, ya, porque el diésel estaba prácticamente a $2, va a subir a 4. ¿Cuánto van a subir los pasajes? El que pagaba $1 va a pagar 2, el que pagaba 5 va a pagar 10. Y eso va a encarecer todo. Porque el aguacatito que nosotros comemos de la sierra y que lo compramos ahorita a 50 centavos, lo van a vender posiblemente en $1. Así que si no tenemos aguacates sembrados, ya no van a comer aguacate. Y así, en serio, o sea, esto se va a hacer el arroz. ¿De dónde viene el arroz? De la costa. ¿Cuánto irá a valer la libra de arroz? 70 centavos, 75, $1. ¿Cuánto está ahorita la libra de arroz? 55 es el más barato, 55 es el más barato.
55. Entonces va a valer, la libra de arroz va a valer $1. No, es que la libra es libre. El verde ya está caro. ¿Cómo creen que se va a poner? Y es una- Por Dios. ¿Y saben qué es lo peor? El salario va a costar lo mismo. El salario le van a subir $5 o $10 más, porque estamos ganando creo que 4.80 o 4.60, algo así es el salario mínimo. Digamos que te dan 500, no es nada. Para todo lo que va a subir, no es nada. Algunos te quieren dar 300 también, nada más. Esa es otra historia. Por Dios, entonces, si nosotros ya vemos que la crisis está así, ahí, cayéndonos encima, estamos tan confiaditos. O sea, disculpen la palabra, pero somos tontos. Y hace rato vimos que las cosas se estaban poniendo cada vez. Miren, saben que hay algo que está preocupando en los mercados internacionales. El precio del oro está por las nubes. Ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Cuando la economía falla y el papel, ahorita no tengo billetes creo, ya, y cuando el dólar deja de valer lo que vale, ¿qué queda? Adivinen. Adivinen qué queda. El oro. Gracias. Ya, entonces esto supuestamente está sustentado en él. Supuestamente estaba sustentado en el oro, después pasó a los petrodólares y así larga historia. Ya. Pero esto ya no tiene valor. Entonces, si esto falla, ¿qué queda? Pero recién tiene Metales preciosos, metales preciosos. una chispa de oro. No, pero eso no te vale $100, por nada, ¿ya? Entonces, si esto falla, ¿qué quedan? Los metales preciosos. ¿Qué más quedan? Los recursos. Esto no vale nada, ¿ya? Y yo tengo una gallina y tú tienes un verde. Ah, es cabrón. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Mira, dame media gallina y yo te doy el verde. Ya, pues hagámosle, ¿verdad? Porque esto ya no vale. Entonces tú me dices, no, yo te compro la gallina en $20. No, eso no vale. Nuevo trueque. Trueque, cambios, ambalaches, ¿Ya? claro. Y el oro está por las nubes. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Entonces, si alguien que está viendo este video y tiene oro, no lo venda. Por favor, yo no tengo oro. Yo por ahí tengo 2 pulseritas de plata, que son unas chiquititas que por ahí conseguí, porque yo no uso pulseras, pero ahí las tengo. Porque la plata, el oro, ¿el cobre vale o no vale? El cobre, claro, vale. Claro, ¿por qué vale tanto? Metales preciosos. ¿Ya? Y hay un montón de metales que están en la tabla periódica, que no me los sé y no los voy a mencionar, que también son costosos, ¿o no? Son costosos. Por ejemplo, ¿saben cuántos minerales tiene un celular de la tabla periódica? Tiene más de la mitad. Ya, entonces hoy en la actualidad existe la minería de celulares. Cogen a los celulares, les sacan oro, porque los celulares tienen oro, y tienen otros metales preciosos que no los tengo en mente porque nunca estudié eso, ya, y sacan, y valen, ya. Entonces, incluso hay ahorita los celulares, hay celulares que vienen con carcasa de titanio y todo eso es costosísimo, ya. Entonces, solo va a quedar eso, nada más, pero bueno, larga historia, ¿no? Como siempre les digo. Entonces, bueno, vamos acá de nuevo, ¿no? Roma experimentó lo que ellos habían practicado durante siglos en un pequeñísimo lapso de tiempo, apenas 3 años y medio, ¿ya? Miren, les voy a dar una lista así bien rapidita. Entre 2.000 y 5.000 sacerdotes católicos fueron ejecutados en Francia, en la Revolución Francesa. Como 850 sacerdotes católicos fueron enviados a las galeras para remar hasta morir, así como vimos en la película de Ben-Hur. Ya otros 30 a 40.000 sacerdotes católicos huyeron para salvar sus vidas. Ahí sí fue literalmente corran por sus vidas. Como 20.000 sacerdotes católicos se quedaron en Francia, pero abdicaron de su vocación tal como lo habían hecho los obispos de París. El Papa Pío VI fue apresado y llevado al exilio donde murió. El historiador eclesiástico Philippe Schaff dijo: Francia rechazó la reforma y cosechó la revolución. Oye, qué interesante. Y bueno, vamos a leer un par de datos más y aquí ya vamos terminando el tema. Déjenme ver. Sí, ya terminamos el tema. Con esto terminamos, ya. Vamos a hablar de la famosa guillotina. En aquel tiempo, dicen, no había defensa legal. En el palacio del rey fueron matados como 1.000 personas. En las cárceles fueron asesinados aproximadamente el 50% de los reclusos.
El doctor Franz Joseph Ignace Guillotin inventó la guillotina, en la cual fueron decapitados durante meses diariamente decenas de hombres, mujeres, nobles, políticos, miembros de la realeza, ricos y pobres. Y bueno, ahí también la mujer del rey murió también en la guillotina. Por causa de la cantidad de víctimas destinadas a la muerte, se buscó maneras de matarlos más rápidamente. Se los colocó en manadas de 100 o más personas y se los mató mediante cañonazos. O sea, ponían un grupito de 100, ponían un cañón y ¡blum! Porque era tanto los muertos que estaban matando de uno en uno, era demasiado. No se abastecían. Ya, no estoy exagerando, esa es la historia. El problema de la gran cantidad de cadáveres en cierta localidad se obligó a 2000 personas a subir a barcos y ser ahogados en el agua. Ahora, ¿por qué moría tanta gente? Es simple. Ahí era todos contra todos. Tú me caes mal. Ah, ese man está con el rey. Me caes mal. Sí, literalmente, me caes mal, estás con el rey. Había alguien que no se quería acostar conmigo. Ah, también está con la realeza y que ni siquiera ni sé cuánto. Métala. Y así eran, incluso el mismo que inventó la guillotina, adivinen cómo murió. Decapitado también. En serio, eso era una locura. Todo el mundo se mataba por lo que sea. A todo el mundo lo acusabas por lo que sea. Era una locura. ¿Se imaginan vivir así? Eso no es vivir. ¿Se imaginan? Es que, bueno, ahí bien dijo, no, eso no es vivir. Era una locura. Todos se acusaban de todo. Eso no es vivir. Una total locura. Recordemos que la Revolución Francesa entra como un nuevo actor, la bestia del abismo, al escenario histórico y profético en el año 1798, cuando inicia el tiempo del fin, al cabo de los 1260 años de la soberanía papal. Por lo tanto, todas las consecuencias de la Revolución Francesa que tienen impacto mundial son de suma importancia para entender el desarrollo de los acontecimientos del tiempo del fin. Y aquí les voy a enumerar unos cuantos, ¿ya? El espíritu del nacionalismo moderno, ¿ya? Una de las consecuencias más destacadas en el desarrollo del espíritu democrático a partir de la Revolución Francesa, que trajo la igualdad de los ciudadanos ante el rey. Las monarquías se transformaron en democracias. El profesor M. Seney dice acerca de la Revolución Francesa que fue la revolución democrática. ¿De dónde nace la democracia? De la Revolución Francesa. Desencadenó entre los años 1789 y 1801 un gran movimiento único de revoluciones en toda Europa: Holanda, Irlanda, Bélgica, Suiza, Italia, Alemania, Hungría, Polonia, Grecia, que llegó hasta las Américas. Historiadores contemporáneos se han referido a esta revolución, a esta era revolucionaria como un terremoto que sacudió a las naciones. Recuerde que Dios mismo se refirió a un terremoto al hablar de estos eventos relacionados en la Revolución Francesa en el versículo 3. Ejércitos nacionales. Miren, durante la Revolución Francesa, Austria y Prusia declararon la guerra a Francia con el intento de poner fin a su revolución. Hubo un enorme interés popular de defender la Revolución Francesa. El clamor popular era: nuestra nación está en peligro. Se llevó a cabo la primera conscripción general de la historia moderna. Repentinamente se formó un ejército de 300.000 hombres que llegó a ser el primer ejército nacional. La población de Francia se identificó con su gobierno. El pensamiento era: si todos somos iguales, entonces todos debemos servir. Hasta ese momento todas las guerras europeas eran libradas por mercenarios y ejércitos profesionales pagados por los gobiernos. En otras palabras, no existía el régimen militar, no existía el reclutamiento militar en esa época. Pero se creó el nacionalismo, que eso también es una manera de dividirnos. Ecuador contra Perú, Colombia contra Bolivia. Yo soy ecuatoriano y sacamos el pecho, pero que ya se nos arranca la camiseta como Superman. Es una tontería. Todos somos, ¿qué cosa? Seres humanos. Todos somos hijos de Dios. Es que el otro es peruano, el otro es colombiano, el otro es boliviano, el otro es argentino y me caen mal porque son de otro. No, son mis hermanos. Pero desde la Revolución Francesa nace el nacionalismo, la nación grande. ¿Ya? Y la gente coge y hace a un dios a su propia nación. Y cada país tiene su propio himno nacional y toda la cosa. Sí, o sea, está mal el que se desprecia a las personas de otro país por el hecho de creerse superiores. ¿Ya?
Sin embargo, es importante mantener el nacionalismo para no perder los territorios, porque justamente los globalistas quieren que todos los países lleguen a ser simplemente corporaciones del gobierno mundial y apropiarse de todos esos territorios. Entonces las personas que son de cada país deben amar su patria y su tierra para evitar... Lo que nosotros deberíamos hacer es defender nuestras tierras, defender nuestra cultura, defender nuestros naturaleza, nuestros animales, etcétera, etcétera. Sí, ya. Porque uno de los planes de los Illuminati que fueron encontrados dice justamente que quieren eliminar los estados-nación. Entonces al principio sí los establecieron y permitieron eso, pero el objetivo final es que eso se destruya por completo y unirnos. Así como lo están haciendo con el ecumenismo y todas las religiones, una mezcla, así mismo quieren hacerlo con todo, eliminar las fronteras para que no haya identidad en nadie. Verás, eliminar las fronteras no sería malo. El problema es cómo ellos quieren eliminar las fronteras. Ya, ese es el problema. ¿Ya? Porque nosotros somos uno, ¿verdad? ¿Cómo era el mundo antes de la Torre de Babel? Era un solo, pero se unieron en un propósito malévolo, y es lo que quiere hacer el nuevo orden mundial. Si todos, como dice la Biblia, ¿qué dijo Pablo? Ya el muro se cayó, todos somos uno en Cristo. Entonces, si nosotros pudiéramos ser todos uno en Cristo, sería lo más maravilloso de este mundo, pero aquí no se va a poder lograr. ¿Qué quiere la élite? Ser todos uno, ¿pero qué? En el anticristo. ¿Ya? Ahora, si nosotros, como seres humanos, nos olvidáramos de nuestras naciones, nos olvidáramos que somos ecuatorianos, peruanos, bolivianos o lo que sea, y nos uniéramos, qué lindo sería. ¿Qué tal si el pueblo ecuatoriano, esta protesta que hubo, que duró un mes, se hubiera unido para derrocar a ese dictador que tenemos ahorita como presidente? Hubiera sido bonito, ¿verdad? Yo personalmente no me gusta entrar en política, ni me meto en política, solamente estoy poniendo un ejemplo. Ya antes que alguien me venga a decir, el hermano Nelson es de tal partido político. No sé de ningún partido político, no me interesa ninguno, ¿ya? Solamente estoy poniendo un ejemplo, ¿ya? Pero ¿qué pasa que hoy en la actualidad con el Ecuador está dividido? Incluso donde fueron el epicentro de las protestas que sucedió. La población dividida, unos apoyando, otros en contra. Y todos deberíamos estar juntos, unidos, la costa, la sierra, el oriente, hombres, mujeres, niños, contra el problema. El problema es una persona que ellos mismos eligieron lastimosamente y está haciendo lo que quiere en el país. Esa es la triste realidad. Y claro, aquí viene otro problema. Lo sacamos al presidente y ¿a quién ponemos? Búsquenme a alguien que sea competente, que tenga el temor de Dios y que quiera hacer bien las cosas y quiera sacar el país adelante. Vayan y búsquenlo y si lo encuentran me avisa. Ya, no hay. Entonces aquí vamos a la película y al libro Revolución en la Granja. Véanlo, por favor, ya. Para las personas que piensan que sacando a uno y poniendo a otro va a ser mejor, puede llegar a ser peor. Porque lastimosamente todos los gobernantes de todos los países están vendidos, están comprados, están sujetos, están subordinados al nuevo orden mundial. Así que aunque mi mamá llegue a la presidencia del país, ella se va a corromper o va a tener que hacer lo que le dice si no quiere ver fallecer a todos sus hijos. Ya, así de siempre. Curiosamente, en este paro que hubo, las personas estaban cantando que para estar ahora como estamos con Novoa, mejor se hubiera quedado Lazo, el banquero, el anterior presidente. Y lo hicieron folclóricamente con una música indígena. ¿Y no hicimos protestas también para sacarlo a él? Claro. Ahí está, Revolución en la Granja. Sacas a uno y pones otro peor. Y si sacas a ese peor, ¿saben qué puede ser? Puede venir otro peor. O puede venir... Miren, verán, aquí, por tomar un ejemplo, en donde yo vivo, el antiguo alcalde era un parrandero que era orgulloso, que no se lo daba a nadie, decía, bueno, lo pusimos a uno que regala besos y abrazos. Y ni siquiera, para mala suerte de los mundanos, ni siquiera hizo las fiestas de cantonización. Ahora no lo quieren ni ver. Ya no les interesa que les regalen besos y abrazos. Ahora adivinen qué han de querer. Al otro que se hacía fiesta, aunque no les saludaba, quieren el que hacía fiesta, decir, puta, ¿cómo nos equivocamos? Lo mismo que está diciendo ahorita el pueblo, ¿por qué no lo dejamos al otro? Así lastimosamente es esto, ¿ya? Entonces, para todo. No hay, verán, yo solamente les digo algo a las personas que están viendo este video. Por el amor de Dios, no se metan en política. No hay solución para este mundo. Ya, estamos peleando por nada.
No. Gracias a Dios. Todo va de mal en peor. Esa mente El más educado y el más ignorante puede darse cuenta de eso, ¿ya? para ver todo, saber todo. Bueno, voy terminando. Dice, miren, vamos a hablar del comunismo, que también salió de la Revolución Francesa. El comunismo de Karl Marx, Lenin y Trotsky analizaron cuidadosamente el desarrollo de la Revolución Francesa para preparar la violenta revolución bolchevique en el año 1917. Por lo tanto, los movimientos de la descristianización y el ateísmo anticristiano son también frutos directos de la Revolución Francesa, que tuvieron influencia mundial sobre las naciones enteras, incluso parcialmente hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy sigue ese bendito comunismo, y está hablando de manera sarcástica, en muchos países, que por poner un ejemplo, Venezuela, qué pena por mis hermanos venezolanos, pero el comunismo lo único que ha hecho es encarecer a ese país al máximo, al punto que ha salido la mitad de la población del país, porque no hay que comer, ya, lastimosamente, y gracias a qué, a la Revolución Francesa, y sí, pudo haber sido, es el país más rico de toda Latinoamérica. Otra más, dice, los derechos humanos, una de las consecuencias muy importantes de la Revolución Francesa fue el manifiesto de los derechos humanos. Fueron presentadas a propósito sobre 2 tablas de piedra, lo estamos viendo ahorita en pantalla. ¿Dónde me quedé? Ya, creadas por el hombre, como vemos en la ilustración, reemplazando a las tablas de los 10 mandamientos dados por Dios. Los derechos divinos fueron cambiados por los derechos humanos. O en las noticias nunca se habla de la ley de Dios, sino siempre solo de los derechos humanos. Y aquí tenemos una imagen, y dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Qué tenemos encima de los derechos humanos? El ojo que todo lo ve. Tenemos el famosísimo ojo que todo lo ve, que también está en el billete de $1, y está en un montón de cosas que ahorita no voy a enumerar, ¿ya? Y es interesante que estén 2 tablas de piedra, igual que los 10 mandamientos. Aquí también está el gorro frigio, y hay un montón de simbolismos. Por aquí también estaba la serpiente, aquí está, que se está mordiendo la cola. Hay un montón de simbolismos que ahorita no me voy a poner a redactar, ¿ya? Una serpiente que se está comiendo la cola, que también tiene un simbolismo, etc. Y hay 2 ángeles. Los ángeles no son mujeres, son hombres. Y hay un ángel hombre, o también creo que es mujer. No, los 2 ángeles son mujeres, perdón. Ya, y hay un montón de cosas que no me voy a poner aquí ahorita a analizar. Pero ya solamente viendo el ojo que todo lo ve, nosotros nos damos cuenta por dónde va el asunto. ¿Ya? Otras consecuencias de la Revolución Francesa fue el iluminismo, el deísmo, que cree que Dios es una especie de super relojero que dio cuerda y todo se desarrolla por su propia cuenta sin una intervención, la elevación de la razón humana, la filosofía moderna que piensa que en el mundo libre debe haber una minoría que sabe lo que es lo mejor y lo impone a la mayoría por su propio bien. Bueno, en fin, y terminamos con los versículos finales. Vamos al versículo 11 y el versículo 12, dice la palabra de Dios. Pero pasados los 3 días y medio, un espíritu de vida procedente de Dios entró en ellos y se pusieron de pie, lo que provocó gran espanto entre los que miraban. Entonces una voz poderosa les gritó desde el cielo: suban, y subieron al cielo en medio de la nube a la vista de sus enemigos. ¿Ya? Ya. Dice, en 1804 se fundó la Sociedad Bíblicas Británicas, en 1816 se fundó la Sociedad Bíblica Americana. Hoy en día existen más de 140 sociedades bíblicas en más de 200 países del mundo que se han unido en las Sociedades Bíblicas Unidas. Ellas realizan traducciones de la Biblia a nuevos idiomas. Cada año traducen la Biblia completa en aproximadamente 10 nuevos idiomas y el Nuevo Testamento en aproximadamente 30 nuevos idiomas. Cada año imprimen y distribuyen aproximadamente 400 millones de escrituras, de las cuales son 30 millones Biblias completas, 13 millones Nuevos Testamentos, 30 millones porciones de la Biblia y 323 millones de selecciones de las Sagradas Escrituras. ¿Qué nos dice el versículo bíblico? Que sus enemigos los vieron, pero no pueden parar el éxito de la difusión de la palabra de Dios. El hecho de que los 2 testigos resuciten y se eleven al cielo significa el triunfo de la palabra de Dios. Es como cuando mataron a Cristo, no fue así, parece que ahí se había acabado todo. Pero apenas empezó, ¿verdad? Eso es como cuando, por ejemplo, ¿no?, mundanamente se ve una pelea de box o de cualquiera, y están, y ya vemos que uno tumba a uno, y otra vez lo vuelve a tumbar, ya lo va tomando 3 veces en el primer round. ¿Qué dicen? Ese ya perdió.
Ya, y uno ya está saliéndose del estadio, ¿verdad? Y en eso, en el segundo round, viene el otro. No pasan ni 5 segundos, le da un golpe aquí y Bloom lo tumbó. Ahí está, tu Y uno, ¿qué pasó? Y la gente se queda, ¿sí me entiende? Ya. Lo mismo, vamos al sentido espiritual. ¿Qué sucedió con la Biblia? La Biblia en la Revolución Francesa parece que se iba a extinguir. Hoy en la actualidad es el libro más difundido de la historia de la humanidad. Nunca ningún libro en ninguna época de la historia de este mundo ha tenido tanta difusión como la palabra de Dios. Ya, o sea, es una cosa imparable. Entonces, como no se puede parar la difusión de la palabra de Dios, ¿qué es lo que ha hecho el enemigo? Corromper la doctrina. Y por una doctrina que nosotros hemos mencionado varias veces, el futurismo, el preterismo y algunas otras ideas locas religiosas que se desprenden de la palabra de Dios. Lastimosamente le ha funcionado muy bien esa estrategia. ¿Ya? Termino. Thomas Paine, que había dicho: yo detesto sinceramente el Antiguo Testamento, murió. El escéptico Voltaire, que había predicho el fin de la Biblia, murió. Y toda la gente ordinaria que había quemado la Biblia murió también. Pero la palabra de Dios está viva. Primera de Pedro 1:23. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Isaías 40, versículo 8. Más la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y si Dios así lo dijo, así será, ¿no? Entonces, miren, así en pocas palabras, sin hacer tan largo el tema, es lo que significa la bestia que sale del abismo. Nos quedó claro que fue la Revolución Francesa que por 3 años y medio hizo y deshizo con la palabra de Dios. Fue el pináculo de lo que fueron los 1260 años. Ya terminó de esa manera. Y esto será tal vez para otro tema posterior algún día. Darnos cuenta cómo la Revolución Francesa es exactamente lo que está pasando ahora. Estamos a eso. Estamos a un pasito. ¿No se está hablando de una guerra civil en Estados Unidos? Sí. Se está hablando de una guerra civil en Estados Unidos. ¿No se habla de manifestaciones a nivel mundial? Claro que sí. Ya nosotros acabamos de pasar por una. Ya, bueno, esa es otra historia. Entonces démonos cuenta cómo la historia está a punto de repetirse. Ya, pero eso ya será para un estudio posterior, cuando lo veamos desde un punto de vista más escatológico, más al presente, ¿ya? Pero bueno, este fue el estudio de esta semana. Para la próxima semana vamos a estudiar Apocalipsis 12, la mujer y el dragón. Ya, por lo pronto vamos a terminar aquí y será pues hasta un próximo video.